Hola futuras mentes de la ingeniería. El día de hoy revisaremos el circuito de un solo lazo, pero incluyendo fuentes dependientes. Así que vamos a ello. Para comenzar, revisaremos el concepto de este tipo de fuentes. Como definición tenemos que, este tipo de elementos de circuito son elementos activos cuyo valor de voltaje o corriente no es fijo, como en las fuentes independientes, sino que varía de forma proporcional a la tensión, o a la corriente que existe en otra parte del circuito. Entonces, son fuentes que tienen un voltaje o corriente variables, ¿cierto? Así es, y esto lo vamos a representar con los siguientes símbolos. Aquí podemos ver 4 fuentes dependientes. Las 2 de la izquierda corresponden a fuentes dependientes de corriente, mientras que las 2 de la derecha generan voltaje. Como podemos observar, el valor de las fuentes, es decir, su corriente o voltaje de salida dependen del valor de corriente X, o voltaje X, multiplicado por una constante. Esta constante debe de tener unidades para generar amperes o voltajes respectivamente. Pero, ¿de dónde sacan la energía las fuentes dependientes? Como tal, las fuentes dependientes obtienen la energía de una fuente de alimentación externa. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de fuentes de manera práctica? Este tipo de fuentes nos ayudan a modelar elementos activos. Entre este tipo de elementos podemos encontrar transistores o amplificadores operacionales, los cuales ya caen en dispositivos electrónicos. Pero este tipo de fuentes nos ayudarán a calcular las ganancias en amplificadores electrónicos, por eso es importante conocer su modelado y funcionamiento. Está chévere. Ahora pasaremos a resolver un ejercicio con este tipo de fuentes de alimentación. Para este ejemplo, se nos pide calcular las potencias para todos los elementos del circuito. Analizándolo, tenemos 2 fuentes dependientes en la parte inferior. Como podemos ver, el valor del voltaje de estas 2 fuentes depende de los voltajes V1, V2 y V3, los cuales son los voltajes presentes en las resistencias de 5 ohms, 25 ohms y 20 ohms respectivamente. Para determinar las potencias de los elementos, requerimos su voltaje y su corriente, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de la corriente que circula por el circuito. Como tenemos un circuito de un solo lazo, utilizaremos la ley de voltajes de Kirchhoff para establecer nuestra ecuación. En este caso la polaridad de los elementos ya está determinada, pero de no ser así se asigna el signo positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale. Esto lo haremos solo para los elementos resistivos. Para las fuentes, sus signos ya están previamente determinados. Una vez que ya establecimos la polaridad, vamos a tomar el signo por donde entra la corriente, y con esto ya podremos establecer la ecuación. Entonces tendremos menos 40 volts, más voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3, menos 2V3, más V2, más 4V1, menos V2. Todo esto, igual a 0. Entonces, ¿no hay nada nuevo para establecer la ecuación si utilizamos las fuentes dependientes? No en realidad. Solamente que la magnitud de estas fuentes dependen de alguna corriente o en este caso de otros voltajes en otra sección del circuito. Continuando con el ejercicio, vamos a establecer los valores de los voltajes 1, 2 y 3 a partir de la ley de Ohm. Voltaje 1 es igual a 5 ohms por la corriente. Voltaje 2 es igual a 25 ohms por la corriente. Y finalmente, voltaje 3 es igual a 20 ohms por la corriente. Estos voltajes ahora los sustituiremos en nuestra ecuación principal para que todos los voltajes nos queden en términos de la corriente y podamos despejarla. Nos queda menos 40 volts, más 5i, más 25i, más 20i, menos 40i, más 25i, más 20i, menos 25i, igual a 0. Si quitamos los paréntesis, tendremos menos 40 volts, más 5i, más 25i,
más 20i, menos 40i, menos 25i, más 20i, menos 25i, igual a 0. Ahora vamos a poder eliminar algunos términos. Más 25i. Con el menos 25i. Tenemos dos términos positivos de 20i. Entonces, se pueden eliminar con menos 40i. También, más 5i. Con el término de menos 25i. Se reducen a menos 20i. Por lo tanto la ecuación quedará menos 40 volts menos 20i igual a 0. O bien, menos 20i igual a 40 volts. Despejando para la corriente, I igual a 40 volts. Entre menos 20 ohms. Tendremos como resultado corriente igual a menos 2 amperes. En este caso, la corriente nos dio un valor negativo, es decir que en realidad, la corriente va en sentido contrario a como está planteada. Con este valor ya podremos pasar al cálculo de las potencias. Como ya tenemos el valor de la corriente, lo único que necesitamos para el cálculo de potencias es el voltaje en cada uno de los elementos. Así es, Electra. Vamos a comenzar por los elementos resistivos. Para la resistencia de 5 ohms, tenemos voltaje 1. Es igual a 5 por I. Lo que nos da 5 ohms. Por menos 2 amperes. Igual a menos 10 volts. Para la resistencia de 25 ohms, tenemos voltaje 2. Es igual a 25 por I. Lo que nos da 25 ohms. Por menos 2 amperes. Igual a menos 50 volts. Finalmente, para la resistencia de 20 ohms, tenemos voltaje 3. Es igual a 20 por I. Lo que nos da 20 ohms. Por menos 2 amperes. Igual a menos 40 volts. Ahora determinaremos los voltajes para las fuentes dependientes. Para 2V3 más V2 tendremos 2 por menos 40 volts. Más menos 50 volts. Esto es igual a menos 130 volts. Para 4V1 menos V2 tendremos 4 por menos 10 volts. Menos 50 volts. Esto es igual a 10 volts. Ahora solamente es necesario aplicar la ecuación para la potencia, que nos dice que la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Es correcto. Tendremos entonces, para la fuente independiente, 40 volts. Por menos 2 amperes. Esto es igual a menos 80 watts. Para la resistencia de 5 ohms, menos 10 volts. Por menos 2 amperes. Esto es igual a 20 watts. Para la resistencia de 25 ohms, menos 50 volts. Por menos 2 amperes. Esto es igual a 100 watts. Para la resistencia de 20 ohms, menos 40 volts. Por menos 2 amperes. Esto es igual a 80 watts. Para las fuentes dependientes, la potencia de 2V3 más V2 es menos 130 volts. Por menos 2 amperes. Esto es igual a 260 watts. Y por último, la potencia de 4V1 menos V2 es 10 volts. Por menos 2 amperes. Esto es igual a menos 20 watts. Pero, según recuerdo de videos anteriores,
todavía es necesario agregarle el signo por donde entra la corriente a los valores que obtuvimos recién. Así es, Electra. Tendremos que multiplicar estos valores por el signo por donde entra la corriente para tener nuestro resultado final. Para la fuente independiente, el signo es negativo por lo que el valor final será más 80 watts. Para las resistencias, en los tres casos la corriente entra por el positivo por lo que los signos permanecen iguales. Para la fuente dependiente de 2V3 más V2, el signo es negativo por lo que el valor final será de menos 260 watts. Y por último, para la fuente dependiente de 4V1 menos V2, el signo es positivo por lo que el valor final se mantiene sin cambios. Con estos nuevos signos, en el momento de hacer la sumatoria de potencias, su valor es de 0 watts, lo que confirma la ley de la conservación de la energía. No hay que olvidar que las potencias positivas nos indican que el elemento consume potencia, mientras que las potencias negativas nos indican que el elemento proporciona potencia. En este caso los únicos elementos que proporcionan energía son las fuentes dependientes, recordando que este tipo de fuentes tienen una alimentación externa, la cual proporciona esta energía al circuito. Con esto llegamos al final de nuestro video sobre fuentes dependientes en circuitos de un solo lazo. Se despiden de ustedes Electra y Amperio deseándoles un excelente día y esperamos verlos en los siguientes videos. Saludos.